Voy con dos personajes más que tienen que ver con la animación convencional, la occidental. Sí. Si bien el personaje es chico, no digo que el personaje para destacar, no, que es Naida, pero es una serie que quiero mucho y más la gente que participó, que ya las nombramos, y ni hablar su directora, que es los Thundercats, con Magda Ah, Leonel, con todos los que nombramos, un personaje chiquito ahí, y sí. también lo que fue Ariel en La Sirenita, que ya es otra cosa. Entonces, Sí. yo creo que me comentés con el tema de los Thundercats, toda esa etapa de trabajar ahí en la cooperativa, con Sí. distintos proyectos. Bueno, un poco comentabas de la gente que te encontraste, pero a otro ámbito, ¿no? En llegar, bueno, la anécdota, el compañerismo y demás. Y este también personaje ya distinto en la primera película de Ariel, en La Sirenita. Sí. En Thundercats, como bien mencionas, yo hice un personaje muy pequeño y sí compartí el atril con Memo Coria, ¿no? Con varios, Armando Coria también, creo Sí. que estaba. Sí, Magda lo dirigía y pues, pero pues yo me sentía, o sea, miniatura, ¿me entiendes? O sea, ellos, ¿no? Estaba yo muy joven, muy inexperta porque apenas empezaba a hacer doblaje y bueno, pues ellos así ya con una experiencia tremenda, con un dominio de la técnica, ¿no? Y sí, o sea, fue padrísimo proyecto, ¿no? De la sirenita, pues realmente, o sea, yo hice ese personaje, la película, la primera, por pura coincidencia. Fue casi un golpe de suerte, ¿no? Yo no estaba en el casting, pero sin embargo, o sea, me encontré a una persona y le dije, ¿por qué no me llamaste al casting, no? Y me dijo, bueno, ¿por qué no sabes cantar? Ah, bueno, lo puedo hacer, lo puedo intentar, ¿no? ¿Por qué no? Ok, ¿no? Entonces fui a hacer la audición y clásico de Hollywood, me dijeron, o sea, hice una toma cantando y me dijeron, ok, gracias, no sigas, ¿no? Muchas gracias, ¿no? Pero después me pusieron a hacer un par de escenas como parte del casting, claro, ¿no? De la prueba. Y me dijeron, ok, muchas gracias, no nos llames, nosotros te llamamos. Yo salí toda triste, ¿no? Dije, no, pues no me lo quedé, ¿no? Bueno, pues ahora sí que unos días después me llamaron para decirme que sí me había quedado con Ariel, ¿no? De la Sirenita. Y pues la verdad no lo creía, ¿no? Porque no creía haber dado el ancho, haberle dado al personaje lo que ellos necesitaban. Pero pues esa era mi percepción hablando de, ¿no? De ese tema. Dije, no, pues no creo, o sea, es un personaje, es una princesa de Disney, pues no, o sea, ¿no? Y no canto, o sea, no tenía ni la más mínima esperanza de que yo me hubiera quedado con el personaje. Pero afortunadamente me lo quedé y tuve la fortuna, ¿no? De compartir el atril con Demián Bichir y bueno, nos estaba dirigiendo Javier Pontón, ¿verdad? Claro. Fue un proyecto muy interesante. La verdad, desde mi punto de vista, lo hicimos rapidísimo porque ya dominábamos muy bien la técnica, entendíamos muy bien las indicaciones del director, en este caso Javier, y lo grabamos rapidísimo, ¿no? Cuando nos invitaron a la premiere en Disney, iba yo y también iba la chica que hizo las canciones, se llama Isela, creo, Demian, yo llegué con Demian, ¿no? Y estábamos ahí, o sea, y la verdad es que no podía creer lo que estaba escuchando, o sea, sí le quedó la voz, ¿no? O sea, ya después de que lo habíamos hecho y vi en la pantalla grande que estaba Ariel con mi voz y bueno, al principio aparecían nuestros créditos, yo así, oh, wow, ¿no? O sea, qué emocionante, ¿verdad? Y sí, o sea, lo disfruté muchísimo. Después hice un par de grabaciones como un cassette, ¿no? Pues que Sí. realmente muy pequeño, ¿no? Y algunas otras cositas. Y también, igual que con las guerreras mágicas, nunca dimensioné lo importante que es el personaje de Ariel, la versión en español para Latinoamérica. Nunca lo dimensioné hasta años después
que empecé a recibir llamadas o mensajes por el Messenger en Facebook, ¿no? Pidiéndome que grabara feliz cumpleaños para mi hermano o quiero que saludes a mi novia o dime algo, ¿no? Con tu voz. Y yo, wow, ¿no? O sea, sí veo que hay una gran cantidad de fanáticos, ¿no? Perdón, por la voz de la sirenita en español en Latinoamérica. Y eso, pues, la verdad, es un honor, ¿no? Es un honor porque no lo dimensioné jamás. No sé, a lo mejor es porque muchas veces los actores de doblaje, pues, van, graban, ¿no? Y realmente no saben el impacto que puede causar una voz o una adaptación al idioma, ¿no? De Latinoamérica, o sea, el español, pues, ¿no? El español de Latinoamérica, pues que la gente los disfruta muchísimo y a mí me han dicho, o sea, es que yo crecí con la sirenita, ¿no? Claro, hay mucha gente que sí, claro. Yo crecí con la sirenita o estaba yo enamorado de la sirenita o del personaje o de la historia, ¿no? De amor. Y se me hace increíble, o sea, se me hace un aspecto muy tierno del público que valoren primero, o sea, la historia, después, o sea, el trabajo de Disney y después el trabajo que hicimos nosotros, ¿no? A mí, en lo personal, me encanta Demián en esa película porque hizo 2 o 3 personajes y el señor Mares, o sea, lo súper amo en esa película, ¿no? Nunca he sido fan de mi voz, ¿no? Pero bueno, veo que sí hay gente a la que le agrada muchísimo y me gusta. Estoy ahora sí que muy, muy agradecida por eso. Sí. Uno por lo general no suele ser fan de su voz. A todos nos pasa que nos escuchamos y digo, uy, qué tarado, qué voz de estúpido que tengo. Y no, no, no. Igual, otro tiene otra percepción, pero es como que a uno le cuesta escucharse a sí mismo. Exacto, sí, es difícil, sí. Nunca estamos satisfechos, ¿verdad? Claro. Con los tonos o con el timbre o la entonación, no sé. Bueno, voy a nombrar varios proyectos en Sí, live action. Si te acordás de alguno, genial. Si no, no pasa nada. Que las ok. sensaciones también, o mejor el proyecto, si ha sido importante, como el de Orlando o algún otro, no digo tanto, porque ya lo comentaste, pero uno nunca sabe. Entonces Sí, tenemos mucho, como La madre de Eric, Janet Cruz, mi amigo Mac, que puede ser una película menor, pero es un clásico porque es de las que vino después de E.T. con esta temática y tuvo su repercusión. Robin Harris en El chico del cable, película totalmente enloquecida. La sí, tierna Natty Gunn en El viaje de Natty Gunn, personaje muy lindo, todo lo que va pasando, la ida, la vuelta, el no llegar a encontrar al padre, todo. Maggie en La inocencia del primer amor, tremendo papel y película. La vagabunda Terry en una película que fue protagonizada en realidad por Kevin Bacon, en El placer de ganar. Y Ty Fraser en una película que cuando la escuché no entendía absolutamente nada, ok. porque decía, ¿qué es esto? Por Dios, ¿qué hicieron? Ni idea, después claro, uno entiende el tono, por qué lo están haciendo y todo. Esto se lo comenté a Angie, Sí, lógicamente. Con el Ash, nada que ver, me contó cómo fue, pero, ay, Dios mío, ¿qué es esto? ¡Qué barbaridad! Y termina siendo una película de culto. Pasan los años y la gente la sigue, la sigue, la sigue. sí. Entonces, estos proyectos de live action, algunos que te han dejado. Ah, bueno, para empezar, o sea, experiencias con los compañeros, ¿no? El dinamismo, ¿no? De que íbamos de un estudio a otro y conocer gente, ¿no? Y todo, y los personajes en sí, bueno, pues siempre, casi siempre es divertido, aunque sea un drama, ¿no? Siempre es divertidísimo doblar un personaje porque pues, o sea, vas viendo la historia, volvemos a lo mismo, la expresión corporal, ¿no? Los tonos, la entonación, o sea, Ujú. el ritmo, ¿no? De los actores. Entonces, o sea, es como,
digamos, como meterte en otra dimensión cuando estás haciendo un doblaje, ¿no? Porque no, pues no nada más, sí, les ponemos voz, pero realmente, o sea, tenemos que estar ahí con ellos, entonces empiezas a vivir, ¿no? Sus movimientos, sensaciones, emociones, y ¿cómo te diré? El actor, ¿no? O sea, lo empiezas a vibrar de otra manera, en general, ¿no? Hablando en general de los diferentes personajes. Es interesante, sobre todo cuando tienes un buen director, ¿verdad? Porque te va pidiendo, te va dando pautas, como ellos ya vieron la película, los actores no siempre la hemos visto antes, ¿no? Entonces el director ya sabe y te va diciendo, ¿sabes qué? Más alto o más proyectado o quiero que lo sientas más o más íntimo, más privado el tono, ¿no? Entonces, o sea, pues sí es un viaje realmente doblar a cada uno de esos personajes. Yo no creo que haya en mi trayectoria de doblaje, no creo que haya un personaje que haya disfrutado más que otro, a excepción del de Orlando y la Sirenita, ¿no? Que te digo, lo hicimos muy rápido. Pero en general, o sea, siempre es divertido, aunque sea un drama, ¿no? Siempre es divertido porque estás en otra, como en otra dimensión, ¿no? Estás adentro de esa pantalla viendo los movimientos, no nada más de la boca, sino las expresiones faciales, las expresiones corporales y lo que están sintiendo los actores y lo que está pasando alrededor, ¿no? El diálogo con el otro actor o lo que sea, ¿no? Entonces, para mí siempre era divertido. Sobre todo, te digo, cuando tenía un buen director al lado, ¿no? Eso es importantísimo, sí. Nunca te ha... ¿Verdad? Sí, decime, decime. No, dime tu corazón. No, bueno, que, a ver, yo me quedo con esta de ni idea. Porque ya después cuando pasa el tiempo y todo, yo creo que ya se van acostumbrando a lo que llega, a los géneros y todo. Pero nunca te Sí. pasó alguna primera vez de algún género así, decir, como diciendo, che, ¿y esto? ¿De dónde lo sacaron? Pero, ¿cómo? ¿Quién, qué se fumaron? O algo. Nunca, por lo menos la primera vez que te haya tocado un género así, ¿no? ¿No te pasó? Ah, pues, ¿sabes qué? Sí me pasó. Hice una vez un documental, traduje un documental Ajá. de un museo en Nueva York, que yo creo que todavía existe, no recuerdo el nombre, sí, sí, se llamaba The Living Museum, el Museo Viviente, por así decirlo, o con vida, ¿no? Es un museo en Nueva York, hice la traducción y me impactó muchísimo, porque eran personas que estaban en instituciones mentales, ¿no? Ajá. Y como terapia de recuperación, rehabilitación o simplemente para que estuvieran más cómodos, daban clases de arte. Entonces resulta que muchos de estos pacientes pues eran verdaderos artistas, ¿no? Y exponen sus cosas en este museo en Nueva York. Y creo que eso es uno de los documentales, de los proyectos en los que he estado involucrada. También lo dirigí, ¿no? Me impactó muchísimo. Creo que es una de las cosas que más me ha gustado también hacer como, digamos, detrás de las cámaras, ¿no? Por así decirlo, Ujú. en producción, no como actriz. Ese me gustó muchísimo y se me hizo muy auténtico, ¿no? Y también muy audaz, ¿no? Que mostraran esta faceta, ¿no? De las personas que tienen problemas mentales, ¿verdad? Y sus capacidades artísticas, ¿no? Intelectuales incluso, porque había pacientes, o sea, que contaban más o menos la historia de esos pacientes, un poquito de trasfondo, de background, y hablaban de que pues había personas que sabían muchísimo, ¿no? Y que tal vez por tanto conocimiento, ¿verdad? O tanta conciencia, pues habían perdido la razón. Y yo creo que ese es uno de los que más me ha impactado, de los proyectos así, ¿no? De que dije, wow, ¿a quién se le ocurrió esta idea? O sea, de tener un museo donde se exponen obras de personas con problemas mentales. Se me hizo interesantísimo y muy vanguardia, ¿no? Sí. ¿Verdad? Y existe, y y bueno, ya después de ese, o sea, porque no era común eso,
Eso habrá sido como pues a principios de los 90, en el 92, 93, que lo traduje y lo dirigí. Después ya empezamos a escuchar como más comúnmente que el arte es o sirve como terapia, ¿no? Pero antes de eso yo no había escuchado ese contexto, ¿no? El arte como terapia, realmente no. Siempre lo hemos sabido, pero no era tan, digamos, abierto, ¿no? ¿Verdad? Ujú. Entonces se me hizo que era una fusión muy interesante entre los estados mentales y el arte, ¿no? Y lo que salía después, o sea, era interesantísimo, ¿no? Eso creo que es lo que más me ha, digamos, impactado y cuestionado. ¿A quién se le ocurrió esto, no? ¿De dónde sacaron esta locura, no? Mirá, mirá lo que deriva en una pregunta. Uno va para un lado y mirá lo que va saliendo. Me encanta porque, claro, hay tantas cosas que uno no conoce, primero de lo que hace la otra persona, ¿no? Han hecho tanto, pero también Sí, de todo lo que hay. Bueno, este proyecto ni remotamente que había existido. Hoy en día, bueno, sí, puede ser un poco más común, pero claro, en esa época, principio de los 90, que es cuando se empieza a abrir un poquito más todo este ámbito, se empiezan a sacar los tapujos ya de otra manera, ¿no? A mostrarlos y sin que la gente se horrorice o los rechace como en otra época, por suerte, ¿no? Con otra apertura. exacto. Entonces, este tipo de proyectos, la verdad que está fuera de lo que uno conoce, por lo menos en esa época, e interesante, me encanta, me encanta. Sí. Voy a ir con otros trabajos que tienen que ver con actrices, algunas de peso, otras por cierto nombre ya dice todo. Entonces tenemos una Kiss Keller, Lori Petty, en una película en donde también actuaron Tom Hanks, Gina Davis y Madonna, que era un Sí. equipo muy especial, película que rompió todo en esa época. Vicky Parker, Marilyn Monroe, en el mundo del espectáculo, película del 54. Acá la gente no es que estaba en el 54 doblando, Gaby, ¿no? Pero bueno, llegan estos proyectos también. Kitty Collins, Ava Gardner, en Asesinos del 46, antes que estuviera Stallone y Banderas y todos. Isabel Fuentes, Salma Hayek, Masacre en el Tiempo, en la comedia dramática Un impulsivo y loco amor. Sally Miles, en una comedia donde se le pegaba fuerte a la industria de Hollywood, en S.O.B. de 1981, bueno, que tiene que ver con una expresión de hijos de... Pero bueno, ya viene de por otro lado la historia. Sidney Fowler, Meg Ryan, en Muerto al llegar, aunque también de la misma actriz cuando Harry conoció a Sally. Sí. Entonces, estos proyectos con actrices con un nombre, con un peso, más allá de todas las épocas que te han tocado por las películas, sean originales, redoblaje, no importa. Cuando te ha tocado algo así, más allá que ha sido original y después ver la repercusión, o que ya venía de antes por la actriz y demás, y te tocó en ese momento, ¿qué pasó en vos cuando te tocaba algo así? Bueno, cuando Magda Leonel me dio a Marilyn Monroe, pues la verdad fue así como, wow, porque es uno de los íconos que más admiro, ¿no? A Claro. pesar de que no era la mejor actriz ni la mejor cantante, pero su esencia, su presencia, su feminidad, ¿no? O sea, es impactante, o sea, sigue siendo un personaje icónico, ¿no? Y bueno, o sea, me sentí así como de veras, ¿no? Pero básicamente, o sea, ¿no? Y fue muy bonito, o sea, la verdad es que ahí sí se me inflaron, pues me fui hasta arriba, ¿me entiendes? Así de, wow, voy a doblar a Marilyn Monroe. Pero creo que debe ser más que nada por la tesitura de mi voz, que es Claro. haciendo niña y puedo hacer un poco más mujer, digamos, ¿no? Con los tonos y demás. Entonces, fue muy disfrutable hacer a Marilyn Monroe. Me costó muchísimo trabajo porque realmente tiene una voz muy especial y cambia de tonos constantemente, ¿no? O sea, es muy juguetona con sus tonos, ¿no? Pero me encantó.
¿no? Hacer ese personaje. Cuando ya hice a Salma Hayek, doblé a Salma Hayek y Meg Ryan y demás, bueno, ya estaba yo sumergidísima en el doblaje, con la técnica totalmente dominada, ¿no? Y siguiendo las instrucciones de los directores, tal y como lo pedían, ¿no? En especial la de Salma Hayek, ¿cómo se llama? El Fools Rushing, ¿no? En inglés. Sí. Lo disfruté muchísimo porque mi compañero de atril era Luis Solís, que hizo al compañero de Salma, ¿no? Y nos divertimos muchísimo, él y yo, Luis y yo éramos, pero excelentes amigos, y fue un placer. Y nos dirigió a Robert Colucci, ¿no? Y ese lo disfrutamos muchísimo también, o sea, como teníamos el dominio de la técnica y de la actuación, y Robert Colucci era excelente director, muy llevadero, muy fácil de entender, porque era muy claro. Entonces, o sea, también fue un trabajo que se hizo muy rápido, ¿no? Por la capacidad con la que contábamos los tres, ¿no? Que eran los personajes más importantes, ¿no? Bueno, Luis Solís y yo, ¿no? Lo disfrutamos muchísimo. Y Meg Ryan, pues sí, o sea, pues también es otra chica que, no sé, o sea, visualmente es hermosa, ¿no? En aquel entonces era como una estrellota, ¿no? De taquillera, ¿no? Entonces también fue así como, wow, qué padre, o sea, ahora sí que yo estoy en las grandes ligas, ¿no? Me gustó mucho también doblar a Meg Ryan. Sí. Y también el equipo de béisbol de las chicas, ¿no? Con Sí. Gina Davis y Tom Hanks. Ay, ahí me divertí también. Como mi personaje era, pues, digamos, rebelde y medio soberbia la chica, ¿no? Y caprichosa como ella sola, pues también me gustó muchísimo la inmadura, ¿no? En comparación al personaje de Fabi, ¿no? De Claro. Fabiola, ¿no? Entonces era así como, pues no sé, siempre se saca un poquito de la personalidad, ¿no? De uno en esos personajes, ¿no? Y yo decía, ay, qué padre esta chava, o sea, tan aventadísima, ¿no? Tan audaz y pues rebelde, ¿no? ¿verdad? Entonces me gustó muchísimo. Ujú. Ya. Bueno, voy con dos proyectos que tiene una doble particularidad, porque no solamente estuvieron protagonizados por Tom Cruise, sino también por una voz que la tuvo desde el comienzo, pero no es la más difundida del actor, porque ha estado Javier Pontón, bueno, hoy en día más lo que es Arturo Mercado Hijo y demás, que es Sí. Alfonso Obregón, que le puso en estas dos Uh-huh. películas. Sí. La primera, Lia Thompson, en La clave del éxito, y la princesa Lily en Leyenda, que creo que es la primera más o menos por ahí donde empieza a aparecer Tom Cruise ya de otra manera y todo. ¿Te acordás Sí. de estos proyectos encima con Alfonso Obregón, que es todo un personaje más allá, que estas películas no es que son de comedia en sí ni nada, pero bueno, es como que tiene esta doble particularidad, más allá de las películas en sí, Leyenda ya termina siendo un clásico, no es la que más suelen pasar de Tom Cruise, porque hoy en día están más con Misión Imposible, que ya me tiene ya la paciencia bastante por el piso, porque pueden pasar otras, pero que bueno, quedan como clásicos ya de toda esa época. No sé si te acordás las experiencias con estos proyectos. No en particular, quiero que me disculpes, no me acuerdo, pero sí sí grabé varias cosas con Alfonso Obregón y sí es un muy buen compañero de atril, ¿no? Eh, si no, ¿cómo te diré? Si no sabes dónde entrar o estás perdiendo algo, o sea que no estás alerta al 100, ¿no? Siempre te indica, aunque no sea su papel dirigir, ¿no? Pero es un compañero muy, ¿cómo te diré? Muy leal en el atril, ¿no? Es una linda persona, Alfonso Obregón, y muy disfrutable trabajar con él, porque aparte es divertidísimo, ¿no? Muy ocurrente, muy ingenioso, o sea, sí, tremendo Alfonso Obregón. Sí. ¿Hay algún papel
que te haya tocado, no digo en la traducción, porque bueno, un poco contaste del proyecto anterior y demás, ¿no? Pero desde la interpretación, un proyecto que te haya tocado alguna fibra sensible, que te haya movilizado, que no costado, pero que te haya costado despegarte de ese personaje, no digo eternamente, ¿no? Pero siempre pongo un mismo ejemplo, que es el diario de Ana Frank, con Ana Frank, que sí, uno pudo no haber leído el libro ni nada, pero sabés la historia, la conocés, uno la va viendo o la vas interpretando, aunque sea doblando, y vas pasando por muchas emociones, encima pegadas, porque lo tenés que doblar, entonces todo seguidito, que te duelen, te movilizan. Entonces, ¿te ha tocado algún proyecto, algún personaje así que te haya movilizado de otra manera? pues yo creo que el personaje de Orlando, ¿no? Ujú. Y te repito, debe ser porque como lo traduje y estaba yo tan empapada con la Claro. historia, ¿no? Y cada escena, cada toma, la música, la ambientación, la escenografía, el vestuario, todo. Yo creo que ese es el personaje que más me ha tocado. Y también me gustó muchísimo hacer a Claire en Lost, en la serie de Sí. televisión Lost, ¿no? Ese también lo disfruté muchísimo. No sé por qué me sentía muy identificada con la actriz que hace a Claire, ¿no? Pero yo creo que ese es de los personajes que más me ha gustado en serie, ¿no? En programas. Es la Claire de Lost, sí. Ujú. La sentía muchísimo, ¿no? Tal vez porque es también una persona muy suave, ¿verdad? Y tiene esta manera de ser, ¿no? Tan cordial con todo mundo y de repente le pasan, o sea, cosas terribles, ¿no? En el transcurso de la serie y lo sentía mucho a ese personaje Ujú. de Claire, ¿no? Sí, muchísimo. Y lo disfruté también. Y sin embargo, hace rato hablábamos de que no, en general a mí no me gusta mi voz, cómo suena. Siempre siento que no di todo. Eh, bueno, ese es un defecto de personalidad ya, ¿no? pero, pero sí, con Claire me sentía muy, muy cómoda doblándola, muy tranquila, ¿no? A pesar de que sí hubo gritos y escenas dramáticas y fuertes, ¿no? Pero siempre sentía que la alcanzaba yo a ella en su interpretación, en su actuación, Ujú. ¿no? Sí, Ujú. ese podría ser el personaje, ¿no? Digamos, aparte del de Tilda Swinton, sí. Sí. Muy bien. Sacando alguno que hayas nombrado, ¿cuáles fueron tus desafíos en los distintos ámbitos? Porque no solamente la actuación, en la traducción, en los distintos ámbitos que te han tocado transcurrir de lo que es el trabajo, hablo, porque personales uno tiene permanentemente. Pero, Sí. ¿cuáles fueron esos desafíos que te han tocado? Esos proyectos que oh, costó, sudó, todo, pero bueno, se logró. Sí, regresaría a las series, ¿no? Porque hice, la serie de Lost casi la traduje toda, ¿no? Oh, Ah, sí, y era desafiante porque había especiales, ¿no? Que eran de 1 hora. sí. Y ya sabemos, o sea, la producción era muy rápido, ¿no? La trama en sí es complicada y enredada, ¿no? Entonces a veces costaba trabajo, pues no sé, ir a la velocidad, ¿no? De la producción, del doblaje, de la postproducción. Y también, o sea, hacer un buen trabajo, ¿no? De adaptación, cumplir con los tiempos, mantener la consistencia, porque pues había muchos flashbacks en la serie y o sea, sí, ese fue desafiante. Esas series que se estuvieron haciendo de ABC, Lost, Mujeres Desesperadas y la de Grey's Anatomy, ¿no? Ujú. Traduje varios episodios, te digo, la de Lost casi toda, ¿no? Pero de las otras dos series, de Mujeres Desesperadas y Grey's Anatomy, también hice bastantes traducciones. Entonces, cumplir con los tiempos, la urgencia, hacer buen trabajo, mantener la consistencia, no sé, regresarte al script anterior,
y bueno, a veces los editan diferente, las entradas o las introducciones, ¿no? Entonces encontrar las escenas y ponerlo igual de como estaba en el otro, no, esos sí eran, o sea, no eran desafiantes, eran enloquecían, ¿no? Porque era muy rápido y teníamos que hacer buen trabajo, ¿no? Porque era un cliente muy importante. Entonces, yo considero que esa época, cuando se estuvieron haciendo esas 3 series, creo que fue cuando más trabajé, digamos, para sacar un buen producto. Sí, una buena traducción, ¿no? Sí, sí. Y a tiempo, que eso era el desafío número 1. Eso, y bueno, volvemos, o sea, con lo de mi agencia, ¿no? Que tenía yo clientes muy importantes, muy grandes, como T-Mobile, que es una compañía de servicio celular, muy importante en Estados Unidos, y también tenía yo a Samsung y DirecTV, y bueno, una cantidad de cuentas grandes, ¿no? Mexicana de Aviación, que ya no existe, Tequila Cazadores, Tenis, Dominos, ¿no? Honda, Mazda. Entonces era una cantidad de trabajo, todo muy diferentes, o sea, temas diferentes, ¿no? Contextos diferentes, campañas diferentes, el lenguaje diferente, vocabulario. Y tuve muchísimo trabajo y todos juntos, ¿no? Entonces, como agencia, ¿no? Directora de mi agencia, sí me costó bastante trabajo siempre ser eficiente, lo hice, afortunadamente tuve la capacidad, ¿no? Gracias a la vida, de sacar todos los proyectos bien, a tiempo y tener siempre clientes satisfechos, ¿no? Pero sí era desafiante también, porque en la publicidad todo y en el marketing todo es para ayer, ¿no? Claro. No hay tiempo, ¿no? Entonces, algo que me molestaba acá entre nos era que me decían, bueno, pues si ya trabajaron los creativos, ¿no? En inglés, o sea, nada más lo tienes que poner en español. No es tan fácil, porque, bueno, sí podemos hacer una traducción literal, ¿no? Pero no sirven, ¿entiendes? Menos en publicidad, porque se usan modismos o hay juego de palabras o limitaciones de espacio en los pósters, en los billboards espectaculares y demás. Entonces no siempre puedes poner la Biblia, ¿no? Porque el español es como 30% más largo, con más palabras que el Exacto. inglés. Entonces no siempre puedes poner todo, tienes que adaptar, igual que en el doblaje, ¿no? Igual que en el subtitulaje. Y bueno, ese también fue un desafío que duró muchísimos años, de atender cuentas así de grandísimas y pues atenderlos a todos como si fueran mi único cliente, ¿no? Que es lo que me gusta dar como profesional, ¿no? Siempre trato a mis clientes como si fueran el único, ¿no? Entonces, no les puedes decir, es que estoy llenísima de trabajo y no te puedo atender, ¿no? No, pues ok, ¿verdad? Y no hay problema, ¿no? Y acá yo me las arreglo. Entonces, eso así me causaba mucho estrés y ansiedad, ¿no? Porque pues eran responsabilidades fuertísimas, con cuentas importantísimas. Y bueno, pero afortunadamente eso me dio, ¿cómo te diré?, el nivel de profesionalismo que tengo ahorita, la capacidad de escucha, ¿no? Porque no me tienen que repetir las cosas, y de comprensión, ¿no? Volvemos a lo mismo, o sea, que hablamos de la filosofía y la psicología, ¿no? Puedo comprender tanto a nivel profesional como persona, ¿no? Personal y profesional, lo que quiere la gente, ¿no? O sea, ¿qué está esperando de mí, ¿no? Como persona o como profesional. Y eso se me hizo un gran valor agregado a mi vida, ¿no? El nivel de profesionalismo con el que estuve trabajando tantos años me ha dado una satisfacción y una seguridad muy bonita, ¿no? Y eso lo agradezco inmensamente. Fueron desafíos, pero Claro. me dejaron grandes enseñanzas también, ¿no? De que la eficiencia y el profesionalismo, la puntualidad, la responsabilidad, o sea, son indispensables, ¿no? Para no nada más como profesional, sino también como persona, ¿no? O sea, tener una seriedad con la vida y,
y en todos los niveles, ¿no? También. Eso me gusta mucho. Sí, Hay algo que se me está ocurriendo ahora, porque así gente que se haya dedicado bastante a la traducción no he tenido, bueno, Clemen Larumbe, pero no mucho más. Porque ella siempre sí, decía, sí, actué y demás, pero las traducciones siempre estuvieron, siempre tuve las traducciones, siempre estuvieron ahí. sí, Entonces, esta cuestión de, claro, el primero que agarra el trabajo sos vos, bueno, y el director, bueno, que está viendo la película, pero bueno, vos estás viendo haces la traducción y todo. ¿Nunca te pasó con alguna traducción que la estás haciendo y dijiste, "Ah, ¿cómo que pasa tal cosa?" Y te quedás ahí, nunca te pasa ahí, no es lo mismo el impacto de verlo, ¿no? En el proyecto, sea una película, serie, lo que sea. Pero a la hora de traducir, nunca te quedaste como diciendo, "Ah, ¿cómo que va a pasar tal cosa?" ¿Nunca te pasó eso? claro, claro que sí. Sí. Creo que casi todos los proyectos, ¿no? Sí, porque, o sea, vas avanzando y de repente, wow, ¿no? Y bueno, como las traducciones, ¿no? Las hacemos pues desde nuestras casas, ¿no? Con nuestros equipos y demás. Entonces es casi inevitable para mí, ¿no? Que cuando algo pasa que pues es inesperado, me levanto como resorte, ¿no? De la silla y es como, wow, necesito tomar así como un pequeño descanso para digerir, ¿no? Lo que acaba de pasar. Sí, sí, claro que sí. Sí, o sea, riquísimo, ¿no? O sea, es emocionante, te repito, o sea, todo lo que es el rubro, ¿no? Del doblaje, desde la traducción, desde la coordinación, ¿no? De talento y de los estudios, la dirección, o sea, he pasado por todas las, digamos, Claro. los diferentes puestos, ¿no? Que ha habido o que hay en el doblaje, ¿no? Y pues sí, de todos aprendí muchísimo, todos siempre me han sorprendido, así como dices, ¿no? O sea, ¿cómo puede estar pasando esto? Incluso como coordinadora, ¿no? O sea, ¿no? Porque no es fácil, como te diría, armar un cast, ¿no? De actores y coordinarlos y todo. O sea, tampoco es fácil porque pues todos andan, tienen diferentes actividades o diferentes llamados a diferentes horas, etcétera, etcétera. Entonces, a veces no es el trabajo más sencillo, ¿no? Entonces, pero afortunadamente tuve oportunidad de hacer todo eso y sí, siempre algo me ha sorprendido que no me esperaba, ¿no? Sí, definitivamente. Bueno, cuando te querés despejar del trabajo, te querés relajar, ¿con Sí, qué lo haces? ¿Con qué disfrutas? disfruto, bueno, ahorita no está mi hija conmigo, pero disfrutaba mucho pasar tiempo con ella, ¿no? Platicando, ya fuera en la casa o en el jardín, o viendo una película, o saliendo en el coche, escuchando música con las ventanas abajo, ¿no? Y manejando, platicando, ¿no? Eh, sí, pues mi hija creo que es así como una de las personas que más disfruto en mi vida y también a mi madre, ¿no? Somos muy buenas amigas y es una mujer muy sabia, ¿no? Con la que me llevo muy bien en general. Entonces, creo que mi familia, ¿no? Es uno de mis mejores recreos, ¿verdad? También medito, entonces cuando estoy muy agobiada y estresada, el mejor recurso para, digamos, bajar, ¿no? De esa dinámica, pues hasta cierto punto enfermiza, ¿no? Así de estrés, ansiedad y nervios y todo este tema, pues es meditar un rato. Por lo menos 10 minutos, ¿no? Dejar descansar la mente. Y otra de las cosas que también adoro hacer es escuchar música, ¿no? Sobre todo en la noche, sintiendo la brisa, ¿no? Y a oscuras. Nada más escuchando música, ¿no? Porque es un deleite realmente. Y admiro mucho a los músicos, o sea, los buenos músicos que tienen esa capacidad, ¿no? De darte tantas sensaciones y emociones, imágenes, ¿no? Y como que motivar, ¿no? La creatividad y la imaginación. Esos serían mis mejores recreos. ¿Y Bien, Leo? esta pregunta va
Bien, bien a nivel general, porque algunos me dicen, ¿qué de mis personajes? ¿Qué? No, 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 en general, en la vida en general. ¿A quién o qué te gustaría que la gente no olvide? Que no se olviden de algo, que no se olviden de alguien. Esa cuestión de decir, acá viene en Argento lo digo, ¿no? Che, no se olviden de esto, préstenle atención. Pues yo creo que lo más importante siempre es estar presente Ujú, en donde estás, ¿no? Practicar eso, ¿no? O sea, no es no estar pensando en una cosa y estar haciendo otra y sintiendo otra, porque creo que nos empezamos a ser incongruentes, ¿no? Totalmente. Entonces, creo que eso es un ejercicio, tal vez, una disciplina que del que todos deberíamos estar conscientes siempre, ¿no? De que tenemos que estar presentes, escuchando, sintiendo, viendo, lo que sea, ¿no? O sea, con nuestros 5 sentidos depositados al 100 en lo que estamos en ese momento. Porque solo así puedes primero disfrutar, ¿no? Aprender y también dejar que las cosas fluyan como tiene que ser, ¿no? Y bueno, para mí es una demostración de respeto también hacia con quien estás o donde estás, ¿no? Entonces, esa sería mi recomendación principal. bueno, bien, 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 ahí me encanta, me encanta. Y bueno, y vamos a la última, y acá, en la definitiva, ¿quién es, cómo es Gabriela León como Oh, persona? oh, corazón. A ver, cuando vio todas las preguntas dijo, no, esta última, no. No, pues mira, afortunadamente, o sea, sí la puedo contestar, ¿no? Porque me conozco. Afortunadamente, como hablábamos hace rato, soy muy reflexiva, soy muy honesta conmigo misma, no me hago tonta, no me creo quien no soy, tampoco pretendo ser quien no soy, ni que sé lo que no sé. Entonces, para empezar, o sea, soy muy honesta conmigo, ¿no? De eso, claro, a veces tiene sus cosas buenas y malas, ¿no? Porque espero lo mismo de la demás gente. Y no siempre toda la gente es honesta, ni con ellos mismos ni con los demás, ¿no? Entonces, no soy mentirosa, no soy engañosa, no soy maliciosa, me considero una buena persona. Afortunadamente he sido buena madre hasta ahorita. Eh, Digo hasta ahorita porque no sé que igual y después cambio, ¿no? No sé. Soy buena hija también, ¿no? Me gusta mucho ser la mejor versión de mí, como dicen por ahí, ¿no? Muy cliché. No me cuesta trabajo dar, ¿no? Mi amistad, mi cariño, mi ternura, mi amor. Soy muy generosa en ese aspecto porque me gusta, o sea, a mí me gusta dar, ¿no? ¿Por qué? Porque me siento bien. A lo mejor hay personas a las que les gusta recibir, ¿no? Pero a mí me gusta dar. Y lo único que espero a cambio siempre es respeto, ¿no? Ujú. Y que crean en mí. O sea, que no crean que estoy haciendo las cosas por una intención o un motivo oculto ni nada de eso, ¿no? O sea, porque la transparencia, igual que la honestidad, ¿no? Eh, Van de la mano, por lo menos para mí. También me gusta ser eh, divertida, ¿no? O sea, me gusta divertirme, reírme, disfrutar a la gente con sus historias, sus chistes, su manera de ser, su ingenuidad, ¿no? Eso lo disfruto mucho. Y en general, o sea, soy muy libre en el aspecto de que, o sea, no le hago daño a nadie, pero tampoco le pido permiso a nadie, ¿no? Ujú. Hago, o sea, por ejemplo, ahorita estoy aquí en Cuernavaca, igual en un año estoy de regreso a Los Ángeles o me voy a Carolina del Norte, no sé, o a Portugal, ¿no? En ese aspecto, ¿no? Pero creo que es por una búsqueda de, de mi lugar en este mundo, ¿no? No tuve la fortuna, como muchas personas, de saber desde muy pequeña cuál era mi vocación, ¿no? Yo sigo buscándola. Soy fotógrafa también, por ejemplo, Ajá. ¿no?
y escribo de repente poemas, ¿no? No me considero lo mejor en nada, ¿no? Siempre creo que soy, ahora sí que siempre estoy progresando, evolucionando, aprendiendo y que sin dar, ahora sí que dándote un ejemplo súper, súper gráfico, ¿no? Antes de mudarme para acá, pues abrí mis contenedores donde tenía mis fotos viejas, ¿no? De hace 20 años, que fue cuando tuve a mi niña, ¿no? Y las vi y pensé, lo primero que pensé es, están bien, pero he cambiado mucho, ¿no? Mi ojo, mi percepción, mi visión, mi sentido de la estética. Y lo que hice inmediatamente fue deshacerme de esas fotos y ahorita estoy con toda la disposición y las ganas de volver a tomar fotografía, ¿no? De retomarla, en realidad, ¿no? Entonces, ese es uno de las cosas que voy a hacer aquí en Cuernavaca, es dedicarme otra vez a hacer un portafolio de fotografía. Entonces estoy siempre aprendiendo y me gusta ahora sí que platicar con gente que me enseña, ¿no? Y no necesariamente tienen que ser interesantes o cosas así, ¿no? Sino, no sé, relevantes para mí, ¿no? ¿Verdad? Mirá que justo en el final me viene a decir de la fotografía y de la poesía y todo, ¿eh? Como ¡paf! Te tiró el golpe de efecto en el final. Pero, ¿qué cosa? Yo creo que a todos en algún momento de nuestra vida nos pasa, si no sería muy triste, encontrarnos con algo del pasado. Primero que tenés que el tomar el paso de deshacerse de algo de lo que uno ha hecho es complicado. Cuesta Sí, siempre el soltar, el largarlo, pero el tener esa madurez que sí, viene lógicamente con el tiempo, de ver las cosas, de verlas en perspectiva y decir, bueno, quiero hacerlas de vuelta o hacerlas de otra manera, también que es muy personal y no con todo se puede hacer a lo mejor, pero sí, también es lo interesante de la vida, ¿no? Esa evolución que uno va teniendo, esa madurez, ese crecimiento y el sí, poder ver las cosas o el poder seguir viendo las cosas de diferente manera, de distintos planos, de distintas maneras, porque uno es otra persona. Había un trabajo que solía hacer una vez al año la profe en el taller de literatura, no existe hace bastante, que era escribir no las metas, pero lo que a uno le gusta, no, pero no me acuerdo el trabajo específico, pero era como escribir 10 cosas o algunas cosas de las que uno, bueno, quería hacer o lo que fuese. Claro, iban pasando los años y esas cosas iban cambiando y nunca se asemejaban a la anterior. Claro, porque uno iba creciendo, iba teniendo otras experiencias y la mirada ante la vida era absolutamente otra. Entonces, exacto. cuando eso no existe y es siempre lo mismo, es como que la vida termina siendo muy, muy, muy plana en algún aspecto, ¿no? El no poder crecer o no poder ver las cosas desde otro punto de vista. Sí, definitivamente. A mí me gusta aprender y yo no dejé de tomar fotos, no dejé la fotografía por mero gusto, ¿no? Es una de mis pasiones también, ¿no? La dejé por cuestiones de tiempo y dedicación, ¿no? A otras cosas como ya lo mencionamos, o sea, mi hija, ¿no? Y mi trabajo. Sin embargo, ahora que mis, digamos, obligaciones o quehaceres han cambiado, pues la voy a retomar, ¿no? Y sí tengo otro sentido de la estética y Ujú. otra visión y ganas de hacer otras cosas, no digo más interesantes tampoco, ¿no? Porque no vamos a descubrir el hilo negro, pero sí tengo ganas de captar, de capturar otro tipo de esencia en las personas, ¿no? Porque lo que yo hacía era fotografía de retratista, ¿no? O sea, de personas. Me gustan mucho los rostros. Ujú. Entonces, eso es lo que estoy por retomar. Y sí, sí, afortunadamente, perdón, la evolución por la que he pasado, cómo he evolucionado, sí me hace sentir que en este momento soy capaz de capturar
una esencia distinta en la gente, tal vez por haber leído un poquito de filosofía por aquí, por allá, la psicología y toda esta comprensión o entendimiento del ser humano, ¿no? Entonces, estoy muy curiosa y ansiosa por empezar eso. Eso es lo importante de la vida, el no perder nunca las inquietudes, la creatividad. En las entrevistas literarias, en varias de ellas, lo suelo decir, que mientras haya algo para escribir, creatividad en sí, ¿no? Que haya imaginación más que nada, bueno, Sí. está todo ahí por hacer, porque si no es algo oscuro. No, no tenés una idea, no tenés nada, a lo mejor no sabes cómo llevarla. Bueno, pero que la idea esté, que haya algo que te impulse más allá de, bueno, otras cosas como vos decís en tu caso, bueno, tu hija, cada uno tiene sus motivaciones, pero a la hora de crear algo, sea en el ámbito que sea, si uno no tiene una idea, es como muy vacío. Bueno, eso es lo principal. De ahí en adelante, bueno, ya después es ganancia que se pueda llevar a cabo, el cómo, cada uno tiene su propio camino. Pero lo importante es eso, seguir adelante, seguir con esas ideas, ese crecimiento. Y me encanta que vayas por ese camino de recrearte a vos misma y está en ese crecimiento permanente. Me encanta que sea así porque, repito, cuando uno te empieza a escuchar desde el primer mensajito y todo, ya iba captando la esencia de la persona, la onda, la manera de expresarse, de hablar, lo que te llega ya del otro, porque sí, una de las personas que he marcado mucho, que tiene algo especial, que es Magda, que cuando yo era chico y después más grande y escuchaba algún trabajo de ella sin relacionar que era ella, te llegaba más que los demás. Tiene algo en su ser que cuando te habla te traspasa. Y no, no me pasa con todo el mundo. Entonces, cuando podés captar eso de la otra persona en alguna de esa magnitud, está bueno porque quiere decir que hay algo, hay algo que se está moviendo. Y Sí, me encanta esa manera de ser que tenés. Coincido con vos en cómo uno es y lo que tampoco, o lo que uno espera de la otra persona, ¿no? Que no, no te haga daño, por lo menos que te devuelva, no digo lo mismo, pero que haya una intención de querer estar, de valorar a la otra persona. sí, Porque si uno va a esperar que te devuelvan lo mismo y es medio triste, pero por lo menos ver esa intención en el otro, que hay un interés, sí, que le importás algo. No siempre pasa, pero bueno, eso es lo lindo de la vida, poder verlo de esa manera y, por lo menos para mí, porque lo veo de esa manera, ¿no? Lógicamente. Y bueno, que poder disfrutar del otro siempre y cuando, bueno, veas que hay una buena intención. Gaby, sí. decime. No, pues qué gustazo platicar contigo. Muchísimas gracias. No, por favor. A ver, es un placer haberte encontrado porque uno va tirando, bueno, en cuenta por un trabajo, por el otro, pero después es la persona, a ver qué me está transmitiendo la persona más allá de todo su trabajo. Bueno, acá es de esas entrevistas que se capta esa esencia y es lo más importante que tiene la charla. Así que muchas gracias, no solamente por tu trabajo, tu dedicación, el tiempo que diste para esta entrevista, la paciencia, las ganas y bueno, y por tu persona principalmente. Así que gracias y obviamente vamos a seguir en contacto. Segurísimo, Gustavo. Gracias a ti. Ha sido un honor y un privilegio platicar contigo. Muchas gracias también, de Bueno, todo corazón. Y estamos cuídate, en contacto. no, por favor, cuídate mucho y bueno, y que sea por mucho más Gaby León por mucho más tiempo. Muchas gracias, Gustavo. Dale, Un abrazote. beso Besos. grande. Ok. Chao. 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 Así ha pasado por nuestros especiales de talentos de voz en paisaje literario
Gabriela León, Gaby León. Qué linda persona, hermosa. Y no es solamente la manera que tiene de hablar. Sí, que es dulce, que es tierna. No, no, es la personalidad que tiene, su forma de ser. Muy amable, muy tierna. Por algo le quedó muy bien el de Ariel, aunque haya sido hace bastante tiempo, pero tiene esa linda forma de ser que ahí te traspasa todo, te transforma todas las cosas. Bueno, la verdad, un lujo haberla encontrado, que nos haya dado esa posibilidad de poder charlar con ella. Justo la enganchamos en pleno viaje, en plena mudanza de Los Ángeles a México en sí, a Cuernavaca. Bueno, pudimos entrevistarla, tenerla en este espacio, traérselas a ustedes, que puedan captar un poco de su esencia. Espero que se haya logrado, espero que lo hayan percibido de esa manera, más allá de los trabajos en los que ha estado, que hay muchos que han sido importantes. Pero lo más importante es lo que ha vivido. Bueno, muchas gracias. Además que ya saben, si viene algo de la mano de Magda, Leonel, ya está. O sea, es como, a mí ya me tienen comprado. Eso no hay ninguna duda. Un beso enorme a Gaby. Nosotros veremos a ver con qué otro talento de voz nos encontramos la próxima vez que estemos con estos especiales en Paisaje Literario.